Vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Te apuntas? Un viaje a una época que para un niño de hoy parecería ciencia ficción. Vamos a desempolvar 12 recuerdos de los años 80, cosas que definieron nuestra infancia y que hoy, simplemente, no se entenderían. Desde televisores que obedecían a la mano y no a un botón, hasta teléfonos con un cordón umbilical pegado a la pared. Prepárate para sonreír, para suspirar. Y sí, quizá para sentir que los años han pasado volando. Recordaremos juntos esos días donde todo era más grande, más ruidoso y muchísimo más lento. ¿Quién nos iba a decir que nuestro mayor superpoder sería haber sobrevivido sin internet? En los 80, la música no solo se escuchaba, se veía. Y dos nombres reinaban por encima de todos: Michael Jackson y Madonna. Eran mucho más que cantantes. Eran fenómenos culturales capaces de dictar cómo se vestían y cómo bailaban millones de personas en todo el planeta. ¿Recuerdas la expectación? El estreno de uno de sus videos era un evento familiar, casi una ceremonia. La familia entera se paralizaba frente al televisor, esperando ver con qué nos sorprenderían esta vez. Michael, con su Thriller, rompió todos los récords. Se convirtió en leyenda. Madonna, con Like a Virgin, nos enseñó que el pop podía ser atrevido, provocador y absolutamente inolvidable. Pero esa música no vivía solo en la tele. La llevábamos con nosotros, gracias a un pequeño milagro llamado Walkman. Ese aparato nos dio la libertad de ponerle banda sonora a nuestras caminatas. Claro, siempre estabas a merced de las pilas y de ese terrorífico momento en que la cinta decidía enredarse. Pero esa emoción, la de escuchar tu canción favorita mientras el mundo pasaba a tu lado, eso no tenía precio. Ahora piensa en un salón de clases. En los 80, no había pantallas interactivas ni tabletas. La pieza de tecnología más avanzada era, probablemente, un proyector de acetatos. ¿Te acuerdas de ese armatoste? Hacía un zumbido constante y proyectaba sobre la pared unas letras que casi siempre estaban un poco borrosas. El olor del plástico caliente de las transparencias es algo que no se olvida. El día que llegó la primera computadora al colegio fue como si aterrizara una nave espacial. 30 niños haciendo fila para usar una máquina que tardaba una eternidad solo en encender. Y cuando por fin era tu turno, tu gran aventura digital era intentar cruzar el país en el camino de Oregón. Y lo más seguro es que tu personaje muriera de cólera antes de llegar al primer río. Hoy los chicos tienen el universo entero en sus bolsillos. Nosotros teníamos calculadoras que, como mucho, servían para escribir mensajes secretos al revés. La distancia entre aquel salón y uno de hoy es abismal. Es como comparar un mapa de papel con un GPS. Nos sentíamos sabios por tener una enciclopedia en casa. Hoy ellos tienen acceso a información que en nuestra época ni siquiera existía. Hablemos de la televisión, pero de la nuestra, la que nos reunía a todos. Un niño de hoy, con 1000 plataformas a su disposición, no podría comprender el fenómeno de Sábados Gigantes. La voz de Don Francisco era la banda sonora de los fines de semana. Concursos, música, ese humor tan particular, era una cita obligada. ¿Y qué me dices de Susa? La reina de los bajitos nos conquistó con su nave espacial, sus paquitas y sus canciones pegadizas. O los domingos por la tarde, con la genialidad de Chespirito. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado nos regalaron un humor blanco, lleno de inocencia, que podíamos compartir con nuestros padres y abuelos. Luego estaban las caricaturas de Hanna-Barbera, o La Fuerza de He-Man. Eran nuestras dosis de aventura. Con la llegada del cable, canales como Nickelodeon se convirtieron en nuestro refugio. Hoy, con tanto contenido bajo demanda, es difícil explicar esa sensación, la de esperar toda la semana para ver tu programa favorito, todos juntos, compartiendo el mismo sofá y las mismas risas. Si hoy te impresionan los dragones creados por computadora, déjame contarte un secreto sobre la fantasía de los 80. Era artesanal. Antes de los efectos digitales, la magia se construía a mano, con ingenio y muchísima paciencia. Películas como El Cristal Oscuro crearon mundos enteros con marionetas, criaturas que se sentían reales por su imperfección. Podías sentir la textura del fieltro, el peso de los mecanismos. Tenían un alma que a veces se echa de menos. O piensa en Laberinto, con un David Bowie inolvidable rodeado de duendes y monstruos hechos de látex, maquillaje y disfraces extravagantes. No eran perfectos, pero nuestra imaginación hacía el resto del trabajo. Los dragones de entonces no eran hiperrealistas, eran marionetas enormes, un poco torpes, pero nos dejaban sin aliento.
La magia de esa época estaba en que podías ver el esfuerzo, el arte detrás de cada escena. Hoy la fantasía es impecable, pero entonces teníamos que poner de nuestra parte para creer. Y vaya si creíamos. Historias como estas son las que nos encanta revivir aquí, en Secretos de nuestra época. Si te está gustando este viaje por el baúl de los recuerdos, considera unirte a nuestra comunidad. Nos ayuda mucho a seguir creando este contenido para ti. Hoy los niños tienen fidget spinners, slims, juguetes diseñados para calmar la ansiedad. Nosotros también teníamos los nuestros, aunque eran bastante diferentes. El rey indiscutible era el cubo de Rubik. Ese rompecabezas de colores era más que un juguete, era un desafío, casi una obsesión. Se vendieron millones, pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros lo resolvimos sin despegar las pegatinas? Luego estaba la simpleza de un resorte de plástico de colores. El Slinky. La satisfacción de verlo bajar las escaleras, escalón por escalón, era hipnótica. Y por supuesto, el yo-yo. Un simple disco de madera o plástico unido a una cuerda. Con él, podía ser el héroe del recreo, o un peligro público para las ventanas del vecindario. Eran objetos sencillos, pero en nuestras manos se convertían en horas y horas de entretenimiento. Hablemos de videojuegos, pero de los de verdad. Los de 8 bits, donde cada píxel contaba. Nuestro ritual de mantenimiento más avanzado era sacar el cartucho, soplar con todas nuestras fuerzas en la ranura, y volver a meterlo, rezando para que funcionara. Era un acto de fe que, inexplicablemente, a veces sobraba el milagro. Los controles eran de una simpleza que hoy daría risa. Una palanca y 2 botones. Uno para saltar, otro para disparar. Y con eso éramos felices. Con eso salvábamos princesas y comíamos fantasmas durante horas. Guardar la partida. Eso era un lujo del futuro. Si querías continuar, tenías que dejar la consola encendida toda la noche y pedirle a todos los santos que no se fuera la luz. Y los tiempos de carga. ¡Ay! Los tiempos de carga. Los chicos de hoy se impacientan si un juego tarda 10 segundos en empezar. Nosotros podíamos esperar minutos escuchando un chirrido infernal mientras un juego de casete se cargaba, solo para que al final diera error y tuviéramos que empezar de nuevo. Era una escuela de paciencia y perseverancia. Nada, absolutamente nada, se compara con la emoción de entrar a un restaurante de comida rápida en los 80. La hamburguesa era casi una excusa. El verdadero tesoro era el juguete promocional que venía con ella. Cadenas como Burger King o McDonald's eran nuestras cuevas del tesoro. ¿Quién no tuvo en su casa una colección de vasos de los pitufos? Esos vasos de cristal con nuestros personajes azules favoritos eran un objeto de culto. Las promociones eran un desfile de nuestros héroes, figuras de las tortugas ninja, pequeños Transformers, hasta gafas para ver en 3D. Pizza Hut también se unió a la fiesta. Con vasos de películas icónicas como ir a cenar fuera se convertía en una misión, completar la colección. No volvíamos por las papas fritas, volvíamos porque nos faltaba Donatello. Mientras los adultos escuchaban a sus ídolos, nosotros teníamos los nuestros en pequeños muñecos de plástico. ¿Te imaginas abrir tu armario y que parezca que ha explotado una bolsa de caramelos de colores? Pues bienvenida a la moda de los 80. El arco iris no era una opción, era casi una obligación. Punky Brewster fue nuestro ícono. Esa niña con sus zapatillas de distinto color y sus capas de ropa brillante nos enseñó que más era más. ¿Y cómo olvidar a Rainbow Brite? Era, literalmente, un arco iris con forma de personaje animado. Pero esa explosión de color no se quedaba en la ropa. Los cariñositos, esos osos de peluche con símbolos en la barriga, eran como un ejército de alegría multicolor. Cada uno con su personalidad, su color, eran la representación perfecta de la diversión de la época. Lo más curioso es que, en aquel entonces, vestir todos los colores a la vez no significaba nada más que alegría. Era una forma de expresión, de ser diferente, de ser divertido. Era simplemente ser de los 80. El teléfono, ese aparato que hoy es una extensión de nuestra mano, antes era un mueble más de la casa. Estaba anclado a la pared con un cable en espiral. Y las llamadas de larga distancia, eso era un evento especial, casi un lujo. Las tarifas eran tan altas que aprendimos a llamar a partir de cierta hora de la noche, cuando eran más baratas. Las llamadas por cobrar eran todo un arte. Consistía en decir tu mensaje a toda velocidad antes de que el operador cortara. Dile que llegué bien, gracias. Y los teléfonos públicos eran nuestros puestos de socorro en la calle.
Siempre había que llevar monedas en el bolsillo, por si acaso. El olor de esas cabinas, una mezcla de metal y humedad, es inolvidable. Y si querías un poco de privacidad en casa, tenías que hacer malabares con el cable. Estirarlo hasta el límite para poder refugiarte en otra habitación, creando una telaraña por todo el pasillo. Un niño de hoy no podría entender cómo algo tan simple como hablar por teléfono podía ser toda una aventura. Recaudar fondos en los 80 era una mezcla de espectáculo y esfuerzo comunitario. Para las grandes causas, se juntaban 45 estrellas de la música en un estudio para grabar una canción como We Are the World. Se convirtió en un himno, en un símbolo de que juntos podíamos hacer grandes cosas. Pero a menor escala, la cosa era distinta. ¿Recuerdas esos anuncios de televisión, con niños tristes, pidiéndote que donaras unos centavos al día? Te hacían sentir un poco culpable mientras te comías tu merienda. Y luego estaban las campañas del colegio, la venta de galletas o chocolates. Era nuestro primer curso intensivo de ventas, aprendiendo a lidiar con el rechazo puerta a puerta. Hoy, un simple mensaje viral puede recaudar millones. Antes, necesitábamos un ejército de niños con cajas de cartón. Imagina esto, estás en el sofá, viendo tu programa favorito. Llegan los anuncios. ¿Quieres cambiar de canal? ¿Qué haces? Pues te levantas, caminas hasta el televisor y giras una perilla que hace un clac muy satisfactorio. No había control remoto. El control remoto éramos nosotros. Ese simple acto convertía la televisión en una democracia familiar. Había que negociar qué canal se ponía, porque cambiarlo requería un esfuerzo físico. El televisor era un mueble enorme, pesado, a menudo con unas antenas de conejo encima. Y ajustar esas antenas era otra odisea. Uno se quedaba de pie, sosteniéndolas en una posición imposible, mientras otro gritaba desde el sofá: ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No te muevas! Ver la tele era un evento, algo que se hacía en familia, de forma planificada. Hoy, cada uno tiene su propia pantalla. Antes, la pantalla nos unía a todos. Si crees que buscar algo en una enciclopedia era una aventura, espera que te recuerde lo que era alquilar una película. Era como ir de casa. Imagina pasar una hora navegando por Netflix, pero con el riesgo real de volver a casa con las manos vacías. Entrar en un videoclub era como entrar a un templo del entretenimiento. El olor a plástico de las cajas de VHS llenaba el aire. El ritual empezaba convenciendo a tus padres para que te llevaran. Luego venía la carrera por los pasillos, con el corazón en un puño, rezando para que nadie se hubiera llevado la última copia de Los Goonies. La decepción de ver el hueco vacío en la estantería era terrible. Y cuando por fin tenías la película en tus manos, la aventura no había terminado. Al devolverla, tenías que asegurarte de haberla rebobinado. Si no, te esperaba la multa y la mirada de desaprobación del encargado. Sea amable, rebobine, decían las pegatinas. Era una ley no escrita que todos respetábamos. A veces pienso en ese mundo de contrastes. Un mundo de tecnología que hoy nos parece primitiva, pero con una imaginación que no tenía límites. Un mundo donde los problemas se resolvían con soluciones más sencillas, más humanas. Me pregunto qué prefieres, la nostalgia de lo analógico o la comodidad de lo digital. Quizá la respuesta no esté en elegir, sino en recordar lo mejor de ambos mundos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Secretos de Nuestra Época para no perderte nuestras próximas crónicas. Y ahora, te lanzo una pregunta. ¿Cuál de todos estos recuerdos te golpeó más fuerte en la nostalgia? ¿Fue el sonido de la cinta de un casete enredándose, o la imagen de tener que sostener la antena de la tele? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo recuerdo.